Hay dos palabritas que quiero enseñarle antes de entrar al tema. 4 palabritas. Hay una palabra que se llama altitud. Diga conmigo, altitud. Y hay otra que significa actitud. Son dos cosas diferentes. La actitud que tenemos nosotros es que somos hijos de Dios. Hemos sido señalados por Él. Y tenemos un Padre Celestial que nos llama hijos. ¿Cómo le llama usted a Él? Dígale, Padre mío. Padre mío. Yo así en mis noches de oración yo le digo papito. A veces le he dicho hasta papito rico. Eso como que hace una relación más. El saber que usted tiene un poderoso Dios, pero es Padre. Y una de las cualidades de Dios en el Antiguo Testamento es que es Padre eterno. Dígame. Quiere decir que como usted se porte bien o mal, Él siempre será un Padre eterno para ti. Amén. ¿Por qué le hablaba de esas dos palabritas? Actitud es algo que Dios bendice mucho en el pueblo. Actitud. Cuando usted va a recibir la palabra, como en este momento, para que la palabra pueda fluir sobre su vida, tú tienes que tener una actitud a Dios. Si no, la palabra no fluye y no dio el defecto que Él quería que criara en usted. Dios no bendice a nadie que no tenga actitud para Él. Aunque usted esté en la iglesia, aunque llegara temprano, si no hay una actitud para la palabra, esa palabra no va a tener el movimiento fructífero por el cual Dios la ha mandado sobre tu vida. Usted dice, no, estoy aquí, no necesito nada, pues no recibes nada, porque Dios respeta la actitud de sus hijos. Y la segunda es la palabra altitud. Y la actitud tiene que ver con cuánto crecimiento espiritual, porque viene de actitud. ¿Cuánto crecimiento espiritual tiene usted? La actitud es que soy hijo, con P, pero la altitud con L significa cuánto crecimiento tienes. Algunos pueden ser hijos de Dios, pero tienen bajo, mediano o alto concepto de lo que es Dios. Así depende de los milagros que usted necesita. Dios no invierte milagros en hijos de Él que no tengan crecimiento espiritual, por más que oren por usted. Hay una palabra que me gusta mucho, una pregunta que le hacen los apóstoles y le dicen, Señor, tú estás con el Padre. Estaba Jesús hablando con el Padre y ellos llegaron y le dijeron, muéstranos al Padre. Jesús le contesta esto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso Jesús ha estado en el nuevo pacto y ha estado en el viejo pacto, como Dios también. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tienes tú de Jesús? ¿Qué altura tienes? Y estamos celebrando la guerra espiritual, pero la guerra espiritual, para que sea efectiva, tienes que tener una lectura espiritual. No fue una emoción de un mes, emoción de las artes, emoción de los profetas. No, tiene que crear un precedente nuevo en usted, porque por eso fue un mes de mucha lucha. Y yo lo felicito. Octubre habían secuaces demoníacos. Hace mucho tiempo, cuando pastoreaba yo Cristo Centro Guadalupe, se me convirtió un hombre que yo lo veía raro, pero le caía bien. Tenía mala cara, seguro era liguista, eso de mala cara. Vale que aquí no hay ni uno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y si hay uno por ahí, debe andar escondido. Bueno, pero ¿qué pasó? Cuando una mujer viene y me dice, pastor, usted no sabe quién es ese hombre, ¿no? Ese es el satanista número 1 de Costa Rica. No sabemos por qué está aquí. Yo seguí predicando, empecé a atar todo principado y gobernador de las tinieblas, porque había un representante de alguien que sigue a Satanás. El mensaje le llegó y cuando yo hago el llamado, él es el primero que pasa, se tira al suelo y empieza a llorar. Se llamaba Norberto. Se hace muy amigo mío, al tiempo sigue en la iglesia,
me llama pastor, empieza. Y empezamos, por lo menos Sigrid y yo, a verle los frutos de Dios. Porque a la gente en la iglesia hay que verle los frutos de Dios para que Dios haga milagros. Dios no hace milagros si Él no es la realidad de tu vida. No es el dinero, no es el trabajo, no es tu familia, no es tu esposa, no es tu esposo. Él quiere ser el primero en tu vida para que todo lo demás pueda arreglarse. Tal vez tú tienes un éxito que quieres cumplir a nivel secular, una carrera, algo que quieres hacer, pero la palabra nos dice que sin Dios es imposible. Amén. Tú tienes que ponerlo de primero para que tu éxito se haga directamente. Entonces, después de una liberación conmigo, fueron tremendas las liberaciones. Imagínense ustedes lo que es la liberación de alguien que fue satanista. Eso eran unas posesiones demoníacas. Él me caminaba dentro de mi oficina así. Él no, los demonios usando el cuerpo. Había levitación en él por los grados satánicos que él llevó. Fue libre, se convirtió en libre, hombre lindo, un hombre de Dios, ya libre. Pero empecé a hablar mucho con él y me empezó a dar los secretos que tienen los satanistas en Costa Rica. Me habló de los lugares. Por eso antier Sigrid y yo orábamos en nuestra casa por esos lugares, que tal vez nosotros los cristianos no nos damos cuenta, pero en el 31 de octubre ellos toman las alturas más fuertes de Costa Rica. Ellos tienen sus cultos en el área de las Tres Marías, en el área de Alajuelita, en Cúspide, en el área de Escazú. Usan las áreas del volcán Poás, del volcán Irazú, y ellos oran ahí a su dios Satanás. Y me empezó a decir cosas que para mí, como un ministro de guerra espiritual y liberación demoníaca, me dieron mucha revelación para saber qué oraciones orar sobre mi país, sobre nuestras iglesias, sobre mi hogar y sobre los hogares de todas las iglesias. Y él me decía que los puntos fundamentales de ellos, su oración a Satanás es, primera, que se desestabilicen todas las iglesias cristianas de Costa Rica. Segundo, que las iglesias cristianas a la gente se le olvide diezmar y ofrendar para que quiebre. Es una oración satánica cuando usted no diezma. Hay alguien que está intercediendo satánicos para que usted no siembre recursos en la visión donde Dios se ha puesto. Y lo tercero es destruir la familia cristiana, matrimonios cristianos a los hijos. Ese es el ámbito de oración. Son 3 oraciones que algunos satánicos tuvieron este 31 en los lugares altos de Costa Rica. Ellos lo saben que tienen que estar allá y van con sus peticiones especiales. Levante su mano, diga: más fuerte el Dios que está en mí que el que está en el mundo. Por eso es uno de los meses más difíciles para la iglesia en el mundo. La gente se enfría y ya entran a Navidad y ya no llegan a la iglesia y los ven por televisión, por los canales 7. ¿Cómo se llama el programa ese? De Navidad, Canal 7. El Chinamo, ahí lo van a encontrar. Ahí pierden el aire navideño, gastan el dinero, gastan todo, el aguinaldo no dura y viene todo el pleito en un ambiente navideño que es un principado satánico. Que tenemos que ser felices porque es el nacimiento de Jesús, sí. Que tenemos que reunirnos como familia, sí. Pero de acuerdo como Dios manda. Amén. Pero que no te lleve a comprar las cosas. Qué tremenda la gente. Yo veía un hombre en el año pasado que compró con el aguinaldo el televisor más grande. ¿Ah? Sí, un televisor así, porque él quería, casi donde lo pone se le cae la casa. Pero él quería aparentar. Y lo más tremendo que el 15 de enero lo llevó como empeño casi regalado. Porque está la euforia navideña, al comprar, al comer. Algunos se hacen más gordos en Navidad porque hay un desenfreno. No,
Yo voy a declarar, levante su mano, que el aguinaldo que a usted le van a dar le va a durar todo un año. ¿Cuántos van a diezmar del aguinaldo? Para que no se empobrezca el próximo año. Amén. Entonces, me sirvió saber de guerra espiritual y conocer secretos que tiene el enemigo en Costa Rica. Ahora estamos orando fuertemente por las elecciones de esta nación, para que Dios cuide a Costa Rica de cualquier cosa catastrófica. Nuestra democracia la amamos, pero necesitamos establecer el reino de Dios. Le hemos presentado un documento a cada candidato y por el momento solo 2 de los candidatos lo han firmado delante de los pastores aquí en Costa Rica. Le dijimos a un partido y dijeron no, ellos quieren fortalecer la vida de los homosexuales, los LGTB, y van a favor del aborto, lo mismo que hicieron 8 años atrás. Mire qué tremendo. No quisieron ir, ni quisieron que oráramos por ellos. Solo llegaron 2, una mujer y un hombre, y nos presentaron y firmaron todos sus diputados que van a ser electos, firmaron algo que le pedimos, un pacto entre ellos y la Iglesia Evangélica. Le pusimos 8 puntos y ellos pusieron su firma y dicen, esa ley no viene sobre Costa Rica. Amén. Y las vamos a mantener, porque para todo hay que hablar. Cuando hay un buen candidato, una buena candidata que Dios quiere que sea, dice la palabra que el pueblo vive reposado. Si usted puede ver los países que no viven reposados, el pueblo, es porque la iglesia no ha orado. Pero nosotros oramos para que sea el que quede, Costa Rica viva reposadamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, voy a empezar el tema hasta ahorita. Gracias, pastor, porque me dio hasta las 5 de la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo como 3, pues. Está bien, hijo, solo usted casi. Entonces aquí me quedo contigo yo. Hay un pasaje que quiero, que para mí es de guerra. Por eso me gusta esta iglesia con las artes, con la danza. Porque la danza no fue algo que se le metió a alguien. La vida de los profetas no fue algo que se le metió a alguien. El reino de Dios tiene una característica, es lo sobrenatural de la iglesia. Hay iglesias que no tienen lo que es sobrenatural. Usted llega a una iglesia, oiga bien, se le puede caer un arroz y nadie lo escucha. Es un silencio total. Pero hoy vamos a aprender algo. La vida del reino es una vida de alegría, de danza, de gritos. Porque hay gente que dice, no, es que yo no quiero que griten. La Biblia habla de gritos. Los demonios, cuando Jesús se le acercaba, era tanta la unción que Jesús tenía, que los demonios gritaban. Y la palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Estamos orando, mi esposa y yo, para que Costa Rica sepa liberar demonios, que fue la tercera parte del ministerio de Cristo. Y hoy solo lo hace el 92% de la iglesia de Costa Rica. La liberación activa, invitar a los hijos. Solo el 8% lo hace, el 92% no lo hace. Les da miedo, no quieren invertir tiempo, están cansados los pastores y no ministran liberación. ¿Por qué? Porque es cántaro. Ahora lo que ha estado pasando, pastor, que pastores de muchas provincias nos envían a la gente para que nosotros lo ministremos. Porque yo le digo, ¿por qué no lo haces tú? Es que un pastor amigo un día se metió a liberar gente y se enfermó. Es que un día un amigo mío llegó y se metió a ministrar gente en liberación individualmente y perdió el matrimonio. Sí, pero es que hay que morirse para la liberación. Por cuanto tengo tales promesas, diga conmigo, me limpio de toda contaminación de carne y espíritus. Así dice Pablo. Amén. Todo lo que hagamos. Pero vamos a ir a un pasaje bíblico para que usted conozca a una mujer que era del pueblo de Dios, pero era fría en su vida con Dios. Por eso téngale miedo usted a una frialdad espiritual. Téngale miedo. Téngale miedo a alguien que en su casa fue muy fuerte espiritualmente y ahora es un cubo de hielo.
pero antes fue fuego. Téngale miedo a los que desfallecen en la fe. Yo he visto por mi experiencia, déjeme decirle, por muchos años, que le suceden cosas peores que un impío, a nivel matrimonial, a nivel de muchas cosas. Amén. Entonces, vamos a conocer un poquito. Yo quiero que vaya usted al libro de Segunda de Samuel. Saque su Biblia y saque su celular, pero solamente desconecte Facebook, todo lo que usted usa. Amén. Su Biblia. Tú tienes que andar con tu palabra, siempre, la palabra de Dios. Está en Segunda de Samuel 6, una pequeña historia que va a tener unos argumentos que le voy a enseñar. Segunda de Samuel 6, del 14 al 23. ¿Cuántos bendicen a los danzores que están aquí? Amén. Verso 14, ¿lo tienen todos? Segunda de Samuel 6, 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. Hermano, ya el arca no está en el antiguo pacto. Usted recibió a Jesús, y Jesús y su presencia representan el arca para ti. Cuando Israel y con David pasaban el arca, había júbilo y había alegría. Yo me levanté jubiloso esta mañana. Sé que estuve cansado. Ministrar casi 8 horas seguidas. Fue fuerte. Amanecí ratonado y todo el asunto. Pero amanecí con júbilo porque vi la presencia de Dios. Vi matrimonios sanar, liberarse casi juntos de demonios que están estorbando familia, finanzas, y los demonios salían de estas personas. Entonces, la presencia de Dios hay que manejarla con, repita conmigo, con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová, mire esa historia más linda, llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, diga conmigo Mical, es la hija de Saúl, miró desde la ventana. Vuélvame a ver. Mical representa la hija de la carne y Saúl representa el padre de la carne. Era un hombre judío, le enseñó a su hija a ser fríos espirituales, porque Saúl era del pueblo de Dios, no era un inconverso. Apóstol, entonces hay cristianos que pueden estar fríos y calientes, sí, son salvos. Dígame, ¿cuántos de los que estamos aquí recibimos a Cristo? Usted es salvo, pero puede ser un salvo frío o un salvo caliente. Tú escoges. Amén. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice, Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Danzar no es una vergüenza, es una expresión de alabanza a Dios. David lo hacía. Cada vez que David entraba a la presencia de Dios, la primera actitud que él hacía era danzar en la presencia del Señor. Por eso usted nunca se queje de la danza y de la bulla, porque puede ser un Mical en esta iglesia, un frío en esta iglesia. Sigue diciendo. Mical lo miró desde la ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda de David, que David le había levantado. Sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y toda la multitud de Israel, así los hombres como las mujeres, cada uno un pan y un pedazo de carne, una torta con pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Verso 20.
Volvió luego David para bendecir su casa. Y salió Mical, diga Mical. Salió Mical a recibir a David y dijo, empezó a burlarse de David. Y dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose aún delante de las criadas y los siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mical es una mujer sin sensibilidad espiritual. Nunca te burles de ninguna manifestación espiritual, porque te puedes estar convirtiendo en una Mical, una fría que es hija de Dios, pero con cielos cerrados. Y yo quiero cielos abiertos. Yo no quiero ser un cristiano que pido y Dios no me lo concede. Yo quiero que cada petición Dios me la pueda conceder. ¿Dice amén? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Paremos aquí. Los cristianos como Mical, al no reconocer el poder y las manifestaciones de Dios, están muertos. Caminan por la tierra, pero están muertos. Solo tienen la primera salvación que Dios les da. Dios está preparando para Costa Rica el mejor avivamiento. Yo lo estoy sintiendo ya muy fuerte lo que viene. Toda la impiedad, todos los gobernantes, todos los diputados, todos los de la Corte Suprema de Justicia, todos los del Ministerio Ejecutivo van a darse cuenta quién es el Señor. Amén. Y muchos van a quedar avergonzados. Incluso hasta Micales que visitan las iglesias cristianas. Lo frío. Era cierto. Yo los hubiera condenado, los Micales, pero Dios los salvó. Y yo como apóstol no soy Dios, pero pudo haberse superado su vida espiritual, pero no lo hiciste por tu actitud. Por tu actitud. Vamos un poquito a algunas observaciones que tengo de este primer pasaje. Hay un espíritu, escribí yo, que afecta a los cristianos hoy, que están perdiendo el mover de Dios. Hay una tendencia humana que movimientos que empezaron, mire qué tremendo, en el espíritu y con la gloria de Dios, incluso hombres que empezaron con moveres fuertes de Dios, un espíritu y la gloria de Dios, señales, maravillas y prodigios, con el tiempo un espíritu de falsa dignidad los toca. Por eso hay que guerrear, por eso es guerra espiritual. Hay una falsa dignidad de respetabilidad. No hable lenguas, no profetice, no. Todo en iglesia hay que respetarlo, que no venga a culto, vaya a misa. Pero aquí puede suceder lo que sucedió en Pentecostés en cualquier momento. Un alboroto. Todo el mundo se burlaba, están ebrios, son borrachos. ¿Cuántos están borrachos de la presencia de Dios? Que el mundo sepa ya. Deja de caminar pasivamente. Deja de ser un padre de familia pasiva donde no hay Dios ahí. Hay padres de familia cristianos que se parecen a Mical, fríos, que solamente hay Dios cuando van al culto. Ya salen de esa puerta y sale Mical, cada uno para su casa, sin pasión por Dios. Me estoy dando a entender hoy. Ok, hoy vamos a quebrantar ese respetalismo. ¿Cuántos quieren profetizar? ¿Cuántos quieren danzar? Muy lindo ver. Yo he visto gente que miente cantando coros. Tal vez no en esta iglesia, en otras. Cuando David danzaba, y David danzaba, y tú estás sentado, y David danzaba. Si tú estás cantando un coro que habla de danza, tu cuerpo tiene que estar danzando. Eso es un respetalismo que usa. ¿Por qué?
Si a él hay que darle todo, que el mundo se avergüence, ¿qué importa? El mundo no nos quiere. Nadie nos quiere. Anda con tus amigotes ahí de parranda en parranda y háblales de Cristo y se enojan contigo. Es mejor que le hable de mujeres desnudas. Se siente mejor contigo. O de tus logros con este mundo. Háblale de Cristo. Y el ambiente se pone eléctrico. Y te menosprecia. A mí Dios me hizo un reventón. Tuve unos padres de familia excelentes los dos. Nunca muy bravos ni nada. Justos, de carácter. Su manera de manejar finanzas, su manera de ser. Me criaron Manuel y Emilia se llaman. Ellos no sabían que yo estaba metido con 17 años muy fuerte en la droga y en el alcoholismo, con 18 años y en primer año en la Universidad de Costa Rica. Y yo me iba con mis compañeros y todo. Ellos nunca lo supieron. A los años una tía se le acerca y me dice: no, es que vi a tu hijo Gustavo en el centro de Guadalupe, borracho y tirado en un caño. Y era cierto, hasta que ellos comprendieron que era cierto. Alcohólico a los 17 años y drogado. Pero un día entro yo a la casa y ellos se dieron cuenta que ya no hacía eso. Pero preguntando y preguntando, ellos se dieron cuenta que en esos 15 días yo recibí a Cristo y mi vida cambió. ¿Sabe? Cuando tú recibes a Cristo, tienes que dejar las cosas que a ti te gustan ya. Amén. Ese día dejé el cigarro, 3 paquetes Savoy era mi cigarro al día. Cuando uno determina las cosas en Dios, tienen que ser ya. El día siguiente, después de que recibí a Cristo, que me tocó recibirlo con Él solos en un cuarto, esa fue mi experiencia, donde Él me habló 14 horas durante una noche, sentado a mi lado. Yo no olvido eso. Me habló hasta de los países y lugares del mundo que yo iba a visitar y que ya he visitado, siendo un borracho y un marihuana. Pero cuando mis padres comprendieron eso, me echaron de la casa, porque fue vergüenza para ellos. Y me echaron todas mis maletas y todo fuera. Pasaban la gente en el puro centro de Guadalupe, todos los carros viendo, y lo echaron a ese tipo, avergonzado. Y se pusieron como ogros y me decían: te preferimos marihuano y borracho y liguista. No, eso no, bueno, eso no, es que eso lo metí yo, perdón. Pero preferimos lo peor que un hijo cristiano. Y ahí me quedé yo con todas mis cositas, la banderita del Deportivo Saprissa, por ahí todas mis cosas, el monstruo de Saprissa y la Biblia, que la pude recolectar porque me la querían despedazar. Te preferimos muerto, borracho y drogadicto. Y yo abro la Biblia sentado en el borde del caño y dice la palabra del salmista: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo esto Jehová tu Dios te recogerá. Y hasta el día de hoy me ha recogido. Casi después de 15 años los estaba bautizando a papi y a mami, y murieron en el Señor, porque Dios es fiel. Olvídese de que yo voy a ser cristiano por pedacitos. Sin mí nada podéis hacer, dijo. Esto es de la noche. Pero usted el día siguiente fumó. No, eso se me esfumó de mí. Licor, todo, una nueva vida. Mis amigotes se burlaban de mí, tenía muy buenos amigos. Los hijos del expresidente Rodrigo Carazo eran amigos míos, yo les conseguía la droga también. Gente muy fuerte. El mismo Figueres y su hermano llegaban al barrio a comprarnos
Toda esa gente en su juventud no era muy buena gente. Amén. Pero podemos cambiar. La palabra dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el original en griego significa: cambia tu mente porque quiero acercarme a ti. Deja de evitarme, no me evites, cambia. Y hoy vamos a dejar ese respetalismo. Amén. Tiene que danzar, dance. Si es muy tieso para danzar, yo los enseño a danzar, porque todavía danzo. Walter me ha visto danzar todavía, y quiero tener 99 años y seguir danzando en la presencia de Dios, porque recuerdo al patriarca David, una visita que hace David inmediatamente a la presencia de Dios y salió danzando. Característica de visitar la presencia de Dios: sales danzando. Amén. ¿Cuántos están listos para danzar hoy? Amén. Porque hoy van a venir los danzores aquí, pero todos vamos a venir tras de ellos y le vamos a decir: solo ustedes no danzan, porque acá hay presencia de Dios. Vamos a prepararnos el mejor coro de danza. Moisés, okay. Yo le digo a Adán, escúcheme esto. Hay una tendencia humana de ministros y movimientos que empezaron muy bien. La gloria de Dios. Hay una iglesia que me gusta recordar esto, que perdió el respetalismo en el siglo XVIII. El pastor, un hombre avivado, se llamaba, muy conocido y amigo de Walter y mío, Carlos Espuril. Pastor de la iglesia bautista más grande de Europa, la iglesia bautista de Londres. Un avivamiento tremendo, una iglesia gigante. Y cuando él ministraba, debajo del púlpito había otros salones, había 1200 intercesores orando por su pastor, para que la palabra fluyera a miles. Una iglesia que fue, por la clase de palabra, clase de pastor que tenía, que las naciones llegaban, gente cristiana, a ver a Carlos Espuril y a ver esa iglesia tan ávida, siendo bautista. Ahora usted va a Londres y usted dice: yo quiero conocer la iglesia de Carlos Espuril. Está en los tours de conocer la ciudad de Londres, y cuando te acercas a la iglesia de Carlos Espuril, hay un gran rótulo que dice: Museo de la Iglesia Bautista. Se perdió el poder de Dios que había, y ahora es un museo de las cosas arquitectónicas del lugar. Y un museo es algo frío, porque entró el espíritu de Mical sobre esa gente. Cuando el espíritu de Mical entra por una puerta, Dios sale por la otra, con su Espíritu Santo, porque es respetalismo. Así me decía un joven hace poquito en Perú. Me llevaron a una clase de un hijo pastor allá. Me dice: apóstol, es que ¿cómo es posible que tú seas economista de profesión, tienes un bachillerato universitario en psicología y tras de eso doctor, dígame doctor, muchas gracias, en teología? Porque yo me he capacitado y me gusta hablarle a los estudiantes, y me capacité cuando el Señor tocó mi vida y me gradué y pude llevar a muchos. Nosotros los líderes que vivíamos que estudiábamos en la universidad, entre 18 y 19, todos de 18 y 19 años, usted los debe conocer, a mis amigos que evangelizábamos la U. ¿Cuántos conocen la Universidad de Costa Rica y conocen el pretil, famoso pretil de la universidad? Sí. ¿Saben quién los tiene hoy ahí? El PAC y los comunistas. En aquellos años de universidad, nosotros éramos los dueños del pretil de la Universidad de Costa Rica.
jovencitos que estaban en la carrera, yo en economía, Sigrid estaba empezando en economía, y éramos los líderes del grupo. Todos los días, en cada recreo, se nos convertían mínimo 20 jóvenes en la universidad. El pretil que usted lo ve ahora es de los comunistas, de la Universidad de Costa Rica. Se perdió. Y ciertos jóvenes llegaban por ahí. Yo esto lo he hablado porque me inspiró. Había uno que venía de derecho, morenito, maracaseco, bien feo. Yo lo molé. Se llamaba Sixto Porras. ¿Cuánto lo escucharon? Sixto venía, era de nuestra época. Alex Alvarado, Ronnie Chávez, ¿cuánto lo conocen? Alex y Ronnie venían de odontología, porque son odontólogos retirados. A mí no me van a hablar los jóvenes de tantas cosas. Disculpen un momentito, tengo mis profesiones, pero para mí lo primero es Cristo. Apóstol, hablan de las profesiones, ¿no? Quiero hablarle de cómo Cristo me salvó. Porque algunos jóvenes, si usted los ve así, soy un estudiante universitario, yo les salgo, porque creen que el intelecto los lleva a las gradas para abajo del infierno. Otro que venía ahí, Guido Luis Núñez, de ingeniería, otro pastor. Junior, el de Canal 23, venía de oftalmología, porque Junior es oftalmólogo. Todos tienen profesión. Guido venía de ingeniería y nos juntábamos ahí a predicar. Solo una mujer había ahí y se llamaba Sigrid, y yo se la robé a todos, porque andaban todos detrás. Porque uno tiene que ser vivo hasta con la mujer, tiene que ser espiritual. Nunca se case, oiga bien, mujer y hombre, con alguien que no tenga vida espiritual. Te va a hacer la vida leña, que no tenga nivel espiritual. Si no, no te cases. Así le digo a los novios: antes de casarte con ella, póngala a hablar en lenguas, a ver qué es la cosa. Póngala a reprender a diablo. Es que es muy linda, sí. Satanás tiene caras preciosas, pero tiene almas negativas. Y todos ahí, y todos jovencitos. Y la hice mi novia, aleluya, hasta el día de hoy. Ya tengo 48 años de jalar con ella. Porque el matrimonio nunca debe perder el noviazgo. Sigrid es mi novia todavía, con la pasión del noviazgo. Y eso lo enseñamos nosotros los cristianos en el matrimonio. Somos novios hasta el día de hoy. Y ahí llegaban todos los compañeros nuestros. Yo llevaba, mira, hoy predico yo lo que predicaba era un coro: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, y me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Y el día que me tocó predicar, yo solamente dije la letra de ese coro. Y mis compañeros de economía, que yo los había llevado, aceptaron a Cristo cuando veníamos ya a las clases, me decían: ¿cómo sabes palabra? Y yo lo que repetía era un coro. Pero esos tiempos volverán sobre Costa Rica. Amén. ¿Por qué? Porque los mecales tienen que calentarse ya antes de que venga lo que viene. Que te agarre en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, el poderoso Dios de Israel, y te agarre caliente en el espíritu. Sigo diciendo, ya tengo hambre. Doctor, esta dignidad tenemos que sacarla de nuestras iglesias. Hoy la vamos a sacar y de tus hogares. Esta religiosidad de no leer la Biblia. Hay gente que la Biblia la usa el día que viene el culto, teniendo toda la palabra de Dios que puede cambiar tu vida en ese lugar. No. Escúcheme esto. Y empiezan a apagar las manifestaciones del Espíritu. Nunca te metas a apagar las manifestaciones o a hablar mal de las manifestaciones del Espíritu, porque tarde o temprano te toca. Dios es así, Él hace lo que Él le da la gana. Hoy en día, esta dignidad y respetabilidad
que tiene bajo un nombre espiritual un espíritu inmundo que se llama Mical. Se le opuso a David. Hoy se le opone al cristianismo. Ahorita lo vamos a ver. Hoy en día esta dignidad y esta respetabilidad está tocando iglesias diciendo: no dancen, no griten, no lenguas, no milagros, no profetas, no apóstoles, no liberación, no gozo, no música y no sanidades. Quieren hacerte pasivo espiritual. Y el pasivo espiritual, le hablo a cristianos, es bocadillo delicioso para Satanás. Pero hoy vamos a romper esa pasividad. En los que vinieron hoy y en los que están grabando. ¿Estamos en vivo? No, pero está grabado. Sí. Gracias. Después lo mandas al anticristo, eso mi amigo, para que lo vea el anticristo. Ya tiene 22 años de edad, para que sepan ustedes. Prepare tu vida. Tiene 22 años el anticristo y vive en el Medio Oriente. Tranquilos, nunca tenga miedo. Espérate, porque lo que viene va a ser fuerte. ¿Cuántos levantan su mano? Pastor Walter, hagamos culto los lunes, los martes, los miércoles. Amén. Tengo que estar activo para lo que viene. ¿Verdad? Ok. E introducen su doctrina con contextos de ciencias sociales. Soy psicólogo, tuve un bachillerato. ¿Por qué estudié psicología? Para ayudar al ser humano. Para ayudar al ser humano. Pero el ser humano, dice la palabra, que solo el que lo hizo lo puede arreglar. ¿Quién te hizo a ti? ¿Cómo le voy a poner yo a un psicólogo, a un colega, mi vida, si él no me hizo? Lea usted las estadísticas en la ciencia médica y se lo dice un psicólogo. El área de la psicología tiene el porcentaje más grande de suicidios. Los psicólogos en el área médica. ¿Sabían ustedes eso? Son los que no. ¿Por qué me voy a meter en la vida tuya si yo en mi vida? Silvia y yo tenemos 3 psicólogos en consejería Zoom, con vidas catastróficas. Todos los días, con tanta cosa en su vida, todos los días ven gente. Ok, tú quieres cita con nosotros, los tenemos vía Zoom. Hasta uno desde Madrid, psicólogo, ayudando cómo mantener su matrimonio, porque todo el mundo lo quiere como doctor, pero en su casa solo le dicen cierto bulto que llega a cierta hora en la casa. Todo el mundo lo respeta por la psicología. Yo quería ayudar al ser humano. El título tuve que guardar. Porque el primer caso que iba allá como psicólogo, alisté las facturas para dar mi primera cita en las oficinas de Cristocentro Guadalupe. Llegó una mujer, esas que caminan así, quitudeyas, que se creen la mamá de Tarzán, ¿las has visto? Y no son ni chita envuelta en huevo. Usted es el doctor. ¿Qué necesita? Necesito una cita. La sientan, ya vengo, y le digo a la secretaria: saque los recibos, porque la primera cita tenía que cobrarle casi 50,000 colones. Tenía derecho. Saque, y tenía los 5, compré 500 recibos, pasó 40. El número 001, saca.